Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este live streaming de radioterapia directo a la conciencia en este miércoles. Gracias a Dios, es miércoles y hoy es 20 de marzo, previo a la primavera. Bueno, estaba viendo un noticiero anoche en España y ya es primavera, obviamente. Bueno, qué gusto de saludarte. Bienvenido, bienvenida. Y vamos a iniciar el tema de hoy que hemos elegido de una parte muy sensible de la familia. Vamos a hablar de la ansiedad en los adolescentes, cómo ayudarlos, cómo ayudar a niños, a jóvenes a manejarla, no a prevenirla, porque vamos a ver con ciertos datos muy científicos que no es posible que protejamos tanto a los jóvenes como para que no puedan sentir algún síndrome de ansiedad generalizado. En fin, hay muchas cosas que debemos de platicar, sobre todo cómo ayudarlos, porque mira, me parece que esa parte bellísima de la familia que es los adolescentes cuando transitan de la infancia, la pubertad, la adolescencia, y que muchas veces lamentablemente, y debo decirlo con esas palabras, lamentablemente, muchas veces los chavos lidian solos diariamente, me atrevo a decir, con sentimientos de ansiedad, de tristeza, de angustia, de miedo, de estrés. Bueno, tal vez el único inconveniente que yo le veo es que los chavos, los jóvenes, los niños, no saben cómo expresar por lo que están pasando y entonces sienten que no tienen un espacio para ser escuchados, para ser comprendidos en sus muy particulares visiones del mundo, de la vida, de sus padres, de la familia, de los amigos, de la escuela, del sexo, del amor, de las relaciones. Y entonces cuando estamos los adultos, los padres particularmente, disponibles para ayudarlos en esos momentos de dudas, que por cierto, yo creo que la adolescencia se compone principalmente de un mundo de dudas, de un mundo de incertidumbres, de un mundo en donde no se puede muchas veces, lo cual de ninguna manera subestimo al poder y la capacidad de los jóvenes que tienen para saber pues cómo salir adelante. Hay muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchas adolescentes que saben cómo salir adelante, tienen sus propios recursos emocionales y realmente pocas veces o casi nunca necesitan del apoyo de alguien para transitar por esa difícil situación. Entonces, los papás, las mamás, la familia, los abuelos, la escuela, los profes, juegan un papel fundamental en el apoyo al bienestar mental de sus hijos e hijas, por supuesto. Y cuando se trata de comprender, valga esa palabra, me suena como que no son muy, o no se sienten muy comprendidos los adolescentes.
los pubers, porque el cuidado nutritivo y amoroso, dicen los expertos, construye, por supuesto, una base sólida, una autoestima poderosa, que les permite desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de relaciones y que necesitan, por supuesto, como todos, no solamente los adolescentes, necesitan llevar una vida feliz, saludable, plena. Y por eso es que nosotros siempre recomendamos que en la parte que corresponde a ese corto periodo entre los 13 y los 18, son 5 o 6 años de adolescencia difícil, en donde pues si no lo hacemos con cuidado, con amor, con cariño, con prestancia, con empatía, entonces podemos correr nosotros los padres el riesgo de que nuestros hijos no solamente se depriman, se aíslen, porque luego nos aparecen los fantasmas, ¿no? Y empezamos a decir, es que mi hijo está muy raro, no quiere salir, está muy mal en la escuela, no puede dormir, está muy ansioso, está muy miedoso, no me habla, no me quiere. Y entonces empezamos a pobres jóvenes, empezamos a criticarlos y a ponerles etiquetas. Este muchacho está mal, este muchacho no me entiende, este muchacho no me comprende, este muchacho no me hace caso, o muchacha, pues en su caso. Y entonces ahí es donde nos ponemos a prueba los papás para decir, ok, muy bien, yo he platicado con jóvenes en su momento, incluso tuvimos en el pasado, cuando estaba todo muy bien antes de la pandemia, pues algunos talleres presenciales en donde asistían jóvenes entre los 13 y los 14 a los 18 años más o menos, y platicábamos con ellos, no solamente les enseñábamos técnicas y habilidades para manejar mejor la adolescencia, sino me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo y me ponía como que open mind para escuchar a los jóvenes con sus lenguajes, con sus actitudes, con sus hábitos, con su forma de ser, con su educación o falta de ella. Y entonces me daba cuenta que cuando llegaban los papás a recoger a sus muchachos, me decían casi siempre, ¿cómo la ves? ¿Qué recomiendas? Y no, pues no, no puedo generalizar porque cada caso es particular, pues entonces en algunas ocasiones los padres asistían a unas sesiones para indicarles el camino para ayudar a sus hijos, pero sobre todo había varios factores como por ejemplo el amor, la presencia amorosa, consistente, coherente, respetuosa, es fundamental para los jóvenes porque también es muy importante hacerles saber que ante cualquier adversidad, bueno, dicen los expertos, que hay que saber que ellos sientan, ellos sepan que estamos disponibles para lo que necesiten, y yo le agregaría sin hacer juicios, sin victimizarlos, sin criminalizarlos, sin culparlos de todo lo malo que pasa en casa, porque sabes, si lo vemos desde ese ángulo, entonces yo te preguntaría, muy bien, tienes un hijo y una hija adolescente que no está bien, que te parece que está mal educado, entonces yo te preguntaría, ¿y quién lo educó? ¿Y quién lo hizo como es? ¿Quién le dio su comidita desde niño? ¿Quién lo formó? ¿Es tu hechura? ¿Es tu obra de arte? Si quieres ponerlo de esa manera, entonces, si realmente quieres tener hijos brillantes, prominentes, sobresalientes, inteligentes y todo, pues tienes que empezar contigo, porque según bueno, dependiendo del gobierno de cada país, pero según los datos oficiales de la salud pública, las crisis emocionales pueden darse a distintas edades. No solamente estamos hablando de la ansiedad adolescente, sino que ocurren esos sobresaltos cuando sentimos
o sienten los adolescentes en este caso que han sido rebasados por las emociones, el miedo, la ira, la frustración, el enojo por no querer o no poder hacer lo que quieren hacer porque sus padres no los comprenden, se vuelven muy autoritarios, muy rígidos, no quieren, no son flexibles, y eso, ahí donde no nos damos cuenta muchas veces, y ahí es donde quiero llamar tu atención, eso produce que los chavos empiecen a sentir los síntomas de una ansiedad generalizada. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Qué podemos hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, voy a ver cómo está aquí la cosa. Me voy a ir a... no hay comentarios, pero pues voy a ir a una pausa, si me permites. Y luego, por supuesto, voy a regresar con más radioterapia, directo a la conciencia. Estamos en vivo, estamos iniciando el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Gilberto Marín y regreso. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que este llamado trastorno de ansiedad puede aparecer incluso a muy temprana edad en niños. Rara vez, pero sí me ha tocado ver niños que realmente sufren de ansiedad, mucho miedo. No pueden dormir sin luz, no pueden dormir solos, no se pueden quedar solos en el baño. O sea, siempre podemos ver los síntomas de una ansiedad generalizada desde muy temprana edad. Y muchas veces lo malo es que los adultos no estamos preparados para detectarlo, para saber si lo que pasa es que pues a lo mejor es un niño muy mimado y luego le cargan ahí las tías y los tíos. No, lo que pasa es que está bien chipilón, lo tienes muy mal educado. Pues no, señoras, no, señores, la ansiedad no es señal de mala educación, simplemente es un aviso, es una señal, es un síntoma de que el niño o el adolescente pues no están manejando bien lo que está pasando. Muchas veces son los conflictos entre papá y mamá, muchas veces son los conflictos entre papá y el mundo. O sea que cuando un niño, me imagino, y yo también lo pude haber experimentado, cuando un niño ve que sus padres están en una bronca, en un problema, aunque no sabemos cómo explicárnoslo, no sabemos de qué se trata, pues, pero lo que vemos es lo que sentimos, porque los niños no entienden sino sienten. Y entonces, según la psicóloga Diana Martín, el problema de ansiedad que puede tener un hijo adolescente no está aislado del ámbito familiar. Y ahí es donde vamos a concentrarnos un poquito más, porque ¿quién produce a los muchachos ansiosos? Bueno, no es la tele, no son los juegos de video, no son los amiguitos, sino que son los papacitos, muchas veces. Entonces, la ansiedad en este sentido, dice el médico familiar Leonardo Violato, así se llama, dice que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo. A lo largo de miles de años le ha permitido al ser humano sobrevivir, porque si no fuera por esa emoción que muchas veces la consideramos negativa, como es la ansiedad, pues entonces nos permite atravesar por episodios
muy difíciles, porque si no fuera por ese miedito que de repente experimentamos, yo no estaba pensando hace rato antes de empezar el programa, yo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez en mi vida que yo sentí miedo. Entonces me puse a repasar, claro, no voy a ir hasta allá, hasta el extremo de que yo nací y todo eso, pero sí recuerdo que mi queridísima y amantísima abuela paterna nos asustaba muchísimo con decir que si no nos portábamos bien, nos iba a llevar el diablo. Y maldito diablo, yo lo veía por la noche y decía que miedo y no podía dormir sin luz, quería irme a dormir con mi hermana y así. Entonces, sí, yo recuerdo que pues hay factores muchas veces dentro de la misma casa que de alguna manera producen como efecto del trato de la educación, pues ansiedad. Oye, ¿qué niño de 5 o 6 años puede manejar correctamente el hecho de que una adulta, pues yo me imagino que bien intencionada, pues no puedo hablar mal de mi abuela, me pegan, me lleva el diablo, pero ¿en qué cabeza cabe que un niño de 5 años iba a poder manejar con la misma, digamos, imagen que un adulto tiene? Si a mí me dices en este momento de mi vida que me va a llevar el diablo si me porto mal, pues yo me río de ti. Pero un niño de 5, un adolescente de 18, de 15, o sea, no es tan fácil. Y entonces, durante la niñez y durante la adolescencia se presentan muchas características muy particulares que no debemos creer, no debemos de confiar en que lo van a saber manejar. No, mi hijo es muy inteligente y él puede y ella sabe. Ajá, sí, tu hijo es muy inteligente. ¿Y tú? ¿Lo eres? ¿Eres capaz de aprender a educar a tus hijos dependiendo de la etapa por la que están pasando? Muchas personas llegan a pensar, y esto sí como que cala, ¿no? Hay personas, hay papás, hay mamás que dicen, bueno, pues es que mi hijo está confundido, mi hija está confundida, ella dice que le gustan las chicas y él dice que le gustan los muchachos y no, esto no está bien. ¿Ves? O sea, entonces, ¿qué se requiere para ser papá de un adolescente? Primero, amor, entenderlos, cuidarlos, observarlos, ver por lo que están pasando, porque la psicóloga Diana Martín, te repito, aclara que hay síntomas que son más clásicos en la infancia y en la adolescencia, pero dice la doctora Martín que la ansiedad en un principio es siempre adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por alguna razón, nos tenemos que adaptar a un mundo lleno de miedos. Y fíjate cómo hay gente que dice, siempre he tenido miedo. Desde que yo me acuerdo, siempre me ha dado miedo esto y qué miedo el otro y qué miedo el otro. Y entonces, en un principio, se trata de una respuesta de lucha, de una respuesta de huida, de una respuesta de sobrevivencia ante situaciones que nos causan mucho temor y que desencadenan en el organismo cuando el organismo o la mente interpreta que algo es de peligro, pues hay respuestas, la adrenalina, no sé, la glucosa se cuatrapea y empezamos a sentir cosas como que ya nos vamos a morir. Ahora, el médico familiar Leonardo Violato se pregunta, ¿es lo mismo la ansiedad que el miedo? Bueno, fíjate que los conceptos de miedo, fobia, ansiedad, no son iguales desde la perspectiva de la medicina. Por supuesto, yo no soy médico, pero pues mi sentido común, que a veces es más común de lo normal, me hace ver que sí hay diferencias. Por ejemplo, pese a que es común que aparezca esta confusión en el contexto de la psicoterapia infantil o la psicoterapia adolescente o incluso la adulta, pues conviene remarcar las diferencias porque un cuadro ansioso, o sea, cuando es ansiedad, es una respuesta frente a una amenaza
real o ficticia, que la hayamos inventado, porque muchas veces pensamos tanto en un evento negativo que nos produce ansiedad, nos produce miedo, y se trata de algo natural, y se trata de algo esperable, porque pues todos tenemos miedo en algún momento dado, pero cuando se le pasa la raya, cuando se excede, cuando ya es constante, cuando ya es permanente, entonces aparece lo que se conoce en la ciencia como el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG. Y esto quiere decir algo muy importante. Aunque tengamos una visión muy negativa de la ansiedad, porque fíjate que pues yo no conozco gente que hable bien de la ansiedad. Incluso hay gente que se vuelve en extremo muy sensible a ciertas cosas, a ciertos temores, como me platicaba una vez un joven que cuando iba cruzando la línea a Caléxico, estamos hablando de la frontera Mexicali-Caléxico, en ocasiones, 2 ocasiones, sintió que se moría y se bajó del pick-up y corrió hacia la banqueta o no sé dónde, porque sentía que se estaba muriendo. Cuando ya resolvió su problema de ansiedad, gracias a los mensajes subliminales, gracias a las consultas, gracias a la comprensión y sobre todo a la reeducación de sus hábitos, entonces superó cuando menos los síntomas de la ansiedad, porque yo creo que la ansiedad como tal pues no se supera nunca. No nos afecta, pero ahí está. Bien, vamos a ver qué pasa. Nos dice Josefina Valencia Beltrán, dice saludos, muy buenos días señor Marín. Gracias Josefina, pues tenemos aquí los primeros comentarios de la mañana y esto es muy significativo, muchas gracias, quiere decir que están pendientes, me gusta. Bueno, voy a una pausa y regreso, no te vayas, estamos hablando de la ansiedad en los adolescentes. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Si pudiéramos decir que el miedo es una emoción natural, por supuesto que lo es, porque si uno cumple con ciertos parámetros, bueno, la ansiedad que uno experimenta, que son acordes al desarrollo del niño, de las niñas, cuando gritan, cuando lloran, cuando se asustan, cuando le temen a muchas cosas, a los animales, a las personas. Hay personas muy feas y hay personas que producen miedo a los niños. Y entonces, un niño que hasta los 2 años tiene miedo a muchas cosas, por ejemplo, a la separación de sus padres, tienen miedo a caerse, porque pues yo leí un artículo muy bueno hace muchos años de lo inconveniente que resulta que tú agarres a tus hijos y ¡boom!, los lances para arriba y tú te diviertes y crees que el niño la está gozando porque se ríe, pero seguramente que le está quedando una sensación muy horrible acerca de caer, porque uno de los miedos más conocidos en los niños es el miedo a caerse, a golpearse, a dañarse, y entonces se imagina cosas, que no le vaya a pasar algo a papá, que no le vaya a pasar algo a mamá, y esto es cuando el miedo es excesivo y ingresa en el plano de las fobias. O sea, la fobia a que le pase algo a papá, a mamá, a la familia, la fobia que me pase algo a mí, y entonces es cuando
desde muy temprano, creo yo, nacen los hipocondríacos, que son niños que desde muy niños, desde muy pequeños, empiezan a temer por ese tipo de cosas. Y entonces, de acuerdo a algunas estadísticas, alrededor del 7% de los niños y los adolescentes entre 3 y 18 años tienen un cuadro de ansiedad cuando menos una vez en la vida. Estoy de acuerdo. Yo creo que entre esas edades hay muchos cuadros de ansiedad, dependiendo de la educación de los chicos, y se calcula que entre el 3 y el 15% de la población mundial presenta algún tipo de fobia específica, fobia a volar en los aviones, fobia a las alturas, fobia a las arañas, a las cucarachas. ¿Cuánta gente conozco que le tiene miedo a las cucarachas? ¿Por qué aparece la ansiedad excesiva en los niños y en los jóvenes? Bueno, en todos, pero estoy particularmente enfocado en los niños y jóvenes, porque todos los niños, dice el doctor Violato, van a tener ansiedad en diferentes momentos de la vida. Es más, todos lo tenemos, como te decía, y esta es una respuesta fisiológica, normal, natural, ante lo que podemos nosotros imaginar que es como una amenaza. Nos sentimos amenazados, hay que defendernos, y casi siempre las personas muy hábiles que realmente saben cómo manejar picos de ansiedad que se presentan o pequeños mieditos que nos mueven el tapete, porque algunas personas lo manifiestan de una manera muy exagerada y otras no tanto, lo cual quiere decir, bueno, ¿por qué no tienes miedo? Y hay quienes presumen, no, pues yo nunca he tenido miedo, yo soy muy macho, yo soy muy macha, y así, ¿no? Entonces, el origen de la ansiedad, después de todo, así seas muy macho, así seas muy macha, o muy valiente, o como tú quieras llamarle, solamente estoy poniendo así nombrecitos, el origen de la ansiedad es multifactorial. Quiere decir esto que se debe a muchos factores, y está relacionado con factores biológicos, con factores genéticos, con con factores psicológicos, con factores sociales y sobre todo con factores familiares, que es lo más importante. Mira, los aspectos psicológicos del miedo y de la ansiedad en niños y adolescentes generan huellas, las vivencias que tenemos en la infancia, con la familia, los primitos, los hermanitos, los amiguitos, que las piñatas, y todo eso va dejando, en el mejor de los casos, buenos recuerdos en la mente de los niños cuando van creciendo. De veras que yo recuerdo con muchísimo cariño, con amor, con alegría, las piñatas de mis hijos, porque las mías no las recuerdo. Es más, te puedo decir sin temor a equivocarme y sin reproche alguno, que yo en mi vida he tenido una piñata para mí. Pero pues obviamente uno se proyecta en los hijos y quiere las mejores piñatas, los mejores regalos y los mejores videos, las mejores fotos, y ahí va quedando el recuerdo. Y algunas veces cuando volvemos a ver los videos de la infancia, mis hijos y los invitados dicen, uy, qué feo estaba, qué flaco, qué pelón, que era la moda, y así, ¿no? Entonces los aspectos psicológicos genera emociones a partir de traumas que no se supieron manejar. Dime quién sabe manejar sus traumas de niño, tanto de lo que vivimos como de lo que no vivimos. Incluso hay gente que desarrolla una cierta ansiedad por asuntos que les platican, que nunca los ven, que nunca los comprueban, por supuesto, pero pues los conocen de oídas. O hay gente que arremete contra los niños y los jóvenes y les mete cosas en la cabeza. No deberías hacer esto por esto y esto otro. Y si haces esto te van a salir pelos en la mano y así, ¿no? Esos son los aspectos psicológicos de la ansiedad. ¿Cuáles son los aspectos biológicos? Bueno,
vamos a verlo. Si me permites, con mucho gusto voy a echarme un sorbito de café a tu salud y voy a volver. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos, y luego regreso con muchísimo gusto con más radioterapia, directo a la conciencia. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando el origen de la ansiedad en niños, jóvenes, adultos, etcétera, se convierte en algo biológico, los médicos, los especialistas, los endocrinólogos, los internistas, bueno, los neurólogos incluso pueden decirnos que son desbalances en las concentraciones de los neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, y que pueden influir en la regulación emocional. Lo cual, mira, hace muchos años yo leí un libro que se llama El factor hormonal. No recuerdo el autor, es un doctor inglés, varios autores son coautores de este libro, que como referencia, porque hace muchísimo tiempo que lo leí, la verdad, ni siquiera me acuerdo la editorial ni nada. Este libro por ahí se quedó en mi biblioteca, pero el factor hormonal habla de cómo nuestras emociones dependen en mucho, no sé exactamente en qué grado, pero dependen en mucho de nuestras hormonas. Y tenemos cantidad de hormonas como no tienes una idea. Las conocidas pues son, no sé, la adrenalina, las glándulas que producen las hormonas, como por ejemplo las glándulas endocrinas, pues todo eso, ¿no? Pero resulta que también las alteraciones en la modalidad, o sea, yo a veces me he preguntado, cuando he leído esas cosas muy interesantes, si realmente tiene nuestro estilo de vida, tiene una injerencia en nuestro desarrollo fisiológico, o sea, cómo funciona mi cuerpo ante ciertas cosas. Yo digo que sí hay una relación íntima entre nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, nuestro sistema nervioso central, que es con el que trabajamos día a día, y sobre todo con la activación del sistema nervioso que le llaman simpático y parasimpático. Ya ahí sí, solamente los neurólogos, pero sí me gusta pensar que hay factores biológicos que si no regulamos con éxito nuestros niveles de neurotransmisores o de hormonas, pues tiene que haber consecuencias. A veces hablamos de personas que son muy testosteronas, o sea que tienen esa hormona de la masculinidad, la virilidad, y que por cierto todos las tenemos. O sea, no sería nada raro escuchar que mujeres tienen testosterona, que hombres tienen otro tipo de hormonas muy típicamente femeninas, pero en fin. Pero también hay aspectos genéticos en los cuales, mira, yo de repente, pues, tengo mis dudas acerca de las herencias genéticas, pero en fin, pues la ciencia es la ciencia
Y dicen que existe evidencia que hay genes que están asociados al desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión, de tal manera que hay indicios que pues, ahí es donde uno dice, pues espérame tantito, pero te repito, la ciencia es la ciencia, y dicen que hay padres que heredan los genes de la depresión a algunos de sus hijos. Un día me encuentro yo a una persona que me dice, yo siempre he sido muy depresiva, como mi mamá. Te juro que al principio me chocó así, ay señora, no sea usted exagerada, pero sí, hay gente que por mimetismo, por herencia genética, por lo que tú quieras y mandes, pero heredan las actitudes depresivas de sus padres y se vuelven así, como que muy tristes, muy depresivas. Sin embargo, y esto puede resultar medio esperanzador, ¿no? Que la genética no determina por completo la interacción con elementos de ambiente que es crucial, como por ejemplo el ambiente familiar. El entorno que nos envuelve cuando estamos creciendo, cuando niños, cuando adolescentes, ¿no? Y ahí es donde entramos en el factor social, que es lo que de alguna manera, desde mi humilde punto de vista, genera lo que podemos llamar ansiedad, porque como que hay mucha gente decimos mucha gente, que de repente surgió la ansiedad de la nada. No. Es como si me dijeras, oye, fíjate que de repente abrí el horno y ahí estaban unos panes muy lindos y muy listos para comerse. Ok, y entonces te tendría que decir yo, ok, ¿y quién amasó esos panes? ¿Quién compró la harina? ¿Quién le echó la leche? ¿Quién le puso los huevos? O sea, tuvo que haber alguien que preparó la masa para que esos panes en el horno pues olieran como huelen. Pues lo mismo sucede con la ansiedad. En algún momento dado empezamos a preparar los elementos que fueron dando forma a lo que finalmente se iba a convertir en una ansiedad que aparentemente de repente aparece. Pues no, la ansiedad no se produjo de un momento a otro. La ansiedad se fue armando desde muy temprano, desde la niñez o posiblemente en la juventud, en la adolescencia, cuando los jóvenes ya de plano no supieron cómo enfrentar los asuntos cotidianos porque no se los explican, porque no los entienden, porque no los comprenden, porque se sienten solos, porque sus padres no saben ni cómo apoyarlos. Al contrario, los que necesitan terapia son los papás. El entorno familiar puede influir de una manera muy importante en el modo de afrontamiento del niño y del adolescente con respecto a esto de la ansiedad. Los estilos educativos, las creencias familiares, los miedos que manejan los papás de los niños, que implementan los adultos, pues todo eso va a ser clave para ver cómo podríamos decir, ¿y tú cómo te consideras? ¿Muy miedosito? ¿Muy miedosita? Pues fíjate que incluso uno como que se autoimpone ciertas etiquetas, ¿no? Es que soy muy miedosa. ¿Quién dice? O sea, ¿por qué decidiste en un momento dado etiquetarte y ponerte ahí? Ok, véanme, no me hagan daño, no me hagan esto, no me hagan lo otro, porque yo soy muy miedoso. O sea, ajá, sí, claro. Y entonces la sobreprotección, que a veces uno... debería existir un término, creo que sí existe un término de autosobreprotección. O sea, cuando yo mismo me sobreprotejo de prácticamente todo, tengo ese apego evitativo, o sea, prefiero evitar ciertas cosas para que no me dañen, como protegiéndome mucho, con mucho cuidado, para que pobrecito yo no vaya a sufrir por nada. Y entonces, todo esto se asocia con la ansiedad extrema que, te repito, tuvo que haberse empezado a hornear, a preparar la harina y la masa desde muy temprano en la vida. Entonces, al contrario,
Al contrario del apego evitativo, está el apego seguro, que es un apego con afecto, con límites por parte de papá y mamá, que sería protector, pero no sobreprotector. O sea, por supuesto que uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, los protege de las malas influencias, de las malas amistades, pero finalmente yo recuerdo que en el programa hace muchos años, mis hijos eran pequeños todavía, y yo dije, pues estaba hablando precisamente de algo así, que tiene que ver con los hijos, los adolescentes, y yo acuñé una frase que no sé si sea mía, pero yo dije, yo prefiero vivir con el Jesús en la boca que tener a mis hijos encerrados en la casa. Me oyeron, estos canijillos me oyeron, ándale papá, pues ahora tienes que cumplir con tu dicho de que vas a tener que andar con el Jesús en la boca. Lo acepté en su momento, y por supuesto que la finalidad de una actitud así por parte de papá y mamá es no rebasar la línea de sobreprotección con los hijos, porque si bien es cierto, tú dices, es que no quiero que salgan a la calle para que no se echen a perder, pues ¿sabes qué, papacito, mamacita? Los estás echando a perder, y lo que se echa a perder huele feo, huele muy mal, se pudre, se estanca, y es ahí donde uno dice, mijito, yo prefiero estar con el Jesús en la boca que estés encerrado en la casa. Hay que entender eso, la adolescencia es eso, buscar a los iguales, quiero conocer gente de mi edad, no solamente estar encerrado con papá y mamá que siempre están dale y dale con lo mismo. Señoras y señores, entonces la red social, bien manejada, incluidos los amigos, incluidas las redes sociales, entonces quiere decir que van a ayudar a que los niños en algún momento dado, glorioso momento dado, no desarrollen tanta ansiedad como sucede. O sea, híjole, no sé cuántos adolescentes hay ansiosos en este momento, pero deben de ser un chorro. Dice Daniela Gómez, gracias, nos manda unos abracitos, gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, queridos amigos que nos acompañan en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Voy a ir una breve pausa y luego regreso con muchísimo gusto para continuar con el programa de hoy. El tema de hoy es la ansiedad en los adolescentes. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que la ansiedad no es nada agradable para quien la siente y para quien está alrededor de una persona ansiosa. Al principio, a mí en lo personal, en mi trabajo de coach, me daba un cierto trabajito, o sea, cierto grado de dificultad, poderme conectar con una persona que sufría de ansiedad. O sea, la primera pregunta seria de un coach, de un terapeuta es, ¿qué le digo para que sea el momento en que nos conectamos? Y tuve que aprenderlo, por supuesto, con la práctica, con conocer mejor a las personas. Y entonces me daba cuenta que la ansiedad se manifiesta de diferentes formas.
hay muchas maneras de ver y percibir al mundo que nos produce ansiedad, y entonces los síntomas varían de persona a persona, de niño en niño, de adolescente en adolescente, y habrá expresiones verbales, incluso no verbales, o de actitud, o de rechazo, o de aislamiento, o de miedo a tal grado que simple y sencillamente desconfían de todo mundo, no porque sean personas desconfiables esas personas, sino, ¿sabes? No sabemos interpretar lo que realmente quiere decir confianza. Yo creo que tendríamos que revisar nuestro catálogo de creencias y enseñanzas a los hijos para saber en cosas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué concepto tiene mi hijo, mi hija de lo que es la confianza? A ver, hijo, vamos a la primera lección, que por cierto no les gusta mucho que los papás actuemos como profesores, como, no sé, pero estar siempre presentes, no ausentes, en la medida de lo posible, para darnos cuenta de cómo están interpretando lo que aprenden nuestros hijos. Conceptos como confianza, amor, respeto, empatía. Y entonces, como la ansiedad se manifiesta de diferentes formas, hay, por ejemplo, los llamados trastornos de pánico, que es parte de la ansiedad generalizada, que es la modalidad aguda de la ansiedad. El pánico ya es el extremo. Si me voy por ese camino, creo que más allá del pánico, más allá del terror, está la esquizofrenia. Uy, hasta hipo me dio cuando quise decir la palabra. Pero la sintomatología del trastorno de pánico, que se manifiesta físicamente como palpitaciones, falta de aire, debilidad extrema, cansancio profundo, empiezan a temblar las extremidades y como que no sé cómo me siento muy mal. Y es que en realidad hay un trastorno de pánico que se está presentando. Ahora, el trastorno de ansiedad social, que es el miedo a las situaciones sociales, es como el pánico o más bien el miedo a la gente, ¿no? El miedo a la sociedad, digamos, porque si se trata de niños y niñas que no quieren ir a la escuela, por ejemplo, o que prefieren no juntarse con otros amiguitos o amiguitas por temor a lo que dicen, los juicios que emiten los chamacos son a veces muy duros, muy desgraciaditos estos niños, ¿no? Que dicen cosas terribles sobre los niños, entonces pues no quieren ir a la escuela. Si tu hijo, tu hija, joven o adolescente o niño te dice que no quiere ir a la escuela, bueno, con calma, o sea, no pasó nada, no vas a ir a hablar con la directora y decirle, oígame, no, mi hijo no está contento. No, señor, no, señora, hay que hablar con el niño, con el adolescente, con el joven, con el hijo, pues, para saber de qué se trata. Posiblemente al principio no te quiera decir, bueno, pues entonces ahí es cuando entra la paciencia de un santo, dicen, para saber, ok, como le hice yo al principio, ¿qué le digo para conectar con este hijo, para saber exactamente qué es lo que le pasa, sin meterme en su vida, sin cuestionarlo, sin juzgarlo, porque eso es lo malo? Hay chicos que dicen, no papá, no mamá, no te voy a volver a contar nada de mí, porque luego me regañas, luego me juzgas, luego dices que yo y que esto y que el otro. Tienen razón, porque el temor al juicio que los demás hagan de ellos mismos y de ellas mismas, pues es lo que llamamos trastorno de ansiedad social, porque los chicos se aíslan. Hay que entender esto, por favor, cuando tus hijos se aíslen y se vuelvan así como que se encierran. Y un día me escribe una persona, quiero saber qué me recomienda de subliminales porque mi hijo se encierra en su cuarto y no quiere hablar con nadie. Y entonces yo haciendo uso de
mi conocimiento, yo le dije, señora, qué bueno que su hijo se encierra en su recámara porque esto quiere decir que llegó felizmente a la adolescencia. No sé cómo lo tomó al principio, pero evidentemente hubo silencio por semanas hasta que me vuelve a escribir y me dice, entiendo lo que me dice, que sí, que lo estuve observando y que bueno, que yo le pregunté, hijo, ¿por qué te encierras? Y entonces el hijo muy amorosamente le dijo, mamá, no te preocupes, yo estoy bien, quiero estar aislado, quiero estar encerrado, quiero estar con mis cosas. Y ahí como que, ok, bendito sea Dios, más calma, porque luego viene el peor de todos, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el famoso TAG, TAG, que esa es una forma extrema, es una forma severa. Vienen las fobias como la agorafobia, la claustrofobia, la aracnofobia, el dinerofobia, ¿no? Entonces, los niños y los jóvenes tienen múltiples síntomas de lo que es el TAG, como pesadillas, llanto frecuente, observa eso, irritabilidad, dificultad para concentrarse, falta de apetito. Algunos chicos todavía en edades más o menos entrando a los 12, 13, se hacen pipí en la cama. Esto es muestra inequívoca de que han llegado a un grado extremo de ansiedad. Bueno, vienen otras que la quiero comentar, pero mientras tanto quiero ir a una pausa, la última pausa del programa de hoy, queridísimos amigos y amigas, y luego regreso para el colofón de la historia sobre cómo ayudar a los adolescentes y a los niños en el manejo de la ansiedad. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que hace algunos años yo platicaba con un niño de haber tenido en ese tiempo unos 8 o 9 años, y la abuela que lo llevó a este taller me dijo, antes de que empezara el taller, que el niño tenía muchos problemas, no dormía, no comía, se la llevaba muy nervioso porque sus padres se habían separado. En el transcurso del taller habrá jóvenes que lo recuerdan cuando asistieron a estos talleres, y las mamás también. Hacíamos una especie de dinámica. La dinámica se llamaba la lámpara de Aladino, y les dábamos unas tarjetitas a los chavos para que escribieran sus 3 deseos más queridos, los más deseados, válgame la redundancia. Y entonces este niño, que estaba en primera fila porque pues estaba chiquito, más chaparrito para su edad, escribió los 3 deseos que le pidió a la lámpara de Aladino: que regresen mis papás, que mi papá regrese con mi mamá y que se vuelvan a casar. Esos eran los 3 deseos de este niño. Me conmovió, la verdad es que se me enchinó la piel, porque este niño sufría de ansiedad, lo que se conoce
trastorno de ansiedad por separación, que muchas veces, si fuera el caso, deberíamos de pensarlo mejor antes de una separación para cuidar la salud emocional de los chicos. Ahí cada quien. Pero esto es una ansiedad necesaria para el desarrollo de los niños. Se manifiesta alrededor de los 8 meses, dicen los expertos, cuando el niño teme a los desconocidos. Si te has dado cuenta, muchos niños cuando le dicen, vete con tu abuela, y parece como que la abuela es un monstruo, ¿no? Porque es eso, es un trastorno de ansiedad por la separación del bebé de su madre, de la gente que lo mima, que lo educa, que lo crece, que lo alimenta. Y entonces no es muy normal que los niños vean a todos los adultos o a toda la gente como si fueran papá y mamá. Pues, o sea, creo que manifiestan una especie de desesperación al sentirse solos o perder de vista a papá o a mamá. Fíjate cómo los niños, y esto es muy tierno, a mí me enternece cuando veo a un chiquito que de repente, mamá, mamá, y no la encuentra. Me acuerdo de lo que a mí me pasaba cuando niño. Yo tendría escasos 3 años y fraccioncita, cuando mi madre muere, y yo buscaba en todas las señoras que tuvieran falda, porque antes no se usaban los pantalones así como ahora, pero toda falda que abría yo, mamá, y no era mi mamá. Y incluso había señoras muy feas que me decían, yo no soy tu mamá. Bueno, claro, entonces esa desesperación que se manifiesta ante lo que los niños no lo interpretan razonadamente, porque pues no tienen la capacidad para hacerlo. Su cerebrito es nada más un pedacito de órgano que lo único que hace es que los niños sienten, no entienden, sienten, y si sienten que se les ha separado de su madre o de cualquier persona de confianza, pues evidentemente presentan ansiedad. Pero luego viene cuando los niños presentan otro tipo de ansiedad por separación, ya no digamos separación de su seno materno, sino la separación de sus padres. Y entonces la persistencia de este tipo de ansiedad, más allá de la edad preescolar, se manifiesta de una manera mucho más difícil, mucho más complicada. Y luego, bueno, pues los padres, muy cuidadosos, por supuesto, llevan a sus hijos a terapia, a los niños pequeños, a los jovencitos, les dicen, lo cual, bueno, es de cada quien, pero a mí se me hace que muchas veces la mala interpretación que los adolescentes hacen de un diagnóstico médico. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba al médico de jovencito y me decían, te vas a aliviar, no pasa nada. Pero yo seguía sintiendo miedo. Yo sufrí de ansiedad generalizada durante muchos años por alguna razón, y entonces los adolescentes pueden acarrear dificultades por la mala gestión de las emociones que provienen evidentemente de la niñez. La adolescencia, reconociéndolo de esa manera, es una etapa de la habilidad emocional, por lo que el riesgo de padecer trastornos de salud mental es mucho más elevado en los adolescentes, en las adolescentes, porque, bueno, no sé cómo se oiga, pero no saben cómo manejar sus emociones. Deberíamos ayudarles a hacerlo, pero, ¿sabes? Me temo, sinceramente me temo, que los papás son los menos adecuados para ayudarles a los hijos a superar los trastornos de ansiedad en la adolescencia, porque, ¿sabes? Me temo que son los causantes del problema. Entonces, según la psicóloga Martín, muchos jóvenes se presentan a consulta. Incluso yo he tenido contacto con jóvenes, tanto adolescentes como jóvenes adultos, que no entienden
sinceramente lo tengo que poner en este plano, no entienden lo que les pasa y son los primeros que se desesperan por ello y empiezan a tomar decisiones muy desesperadas, te lo aseguro, lo conozco, lo he visto, soy testigo presencial de cómo muchos jóvenes entre los 15 y los 21 años no saben cómo manejar la ansiedad. Bien, pues entonces ya platicamos de las hormonas que juegan un rol importante en el comportamiento ansioso, pero pues tampoco se trata de que todo el tiempo, así como medimos las calorías, bueno, hay gente que mide las calorías, que mide lo que se come, qué tanta grasa, qué tantos carbohidratos y las dietas de moda. Pero pues las hormonas no se pueden medir en ese nivel a menos de que te hagas un estudio muy especializado acerca de tu nivel hormonal. Pero pues no sucede así. Entonces, como no vamos a vivir todo el tiempo pendientes de nuestros niveles hormonales, bueno, cuando menos recomiendo muchísimo audios como adolescencia, miedos y fobias, estrés, autoestima y otros que pueden ayudar muchísimo, pero de una manera muy efectiva a reducir al mínimo manejable la ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, la ansiedad por social, la ansiedad por el bullying. O sea, por fortuna tenemos muchas formas de ayudar a tus hijos adolescentes y por supuesto ayudarte a ti a que no seas una carga para tus hijos adolescentes. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo ya me voy con mi música a otra parte. Dice Edna Rodríguez, buenos días, señor Marín. Tema muy interesante, gracias. Gracias, Edna, pues muchas gracias por tus comentarios. Ha sido un grato placer estar con ustedes en esta hermosa mañana del miércoles 20 de marzo, ya pues prácticamente en la primavera. Ya se siente un cambiecito, dependiendo de dónde viva uno, pero por acá, por el Valle de Guadalupe, en Ensenada, todavía hace frío, pero ya las tardes son más primaverales. Yo ayer tiré el chaleco, tiré el suéter y ¡ay! Qué rico disfrutar de la primavera. Bien, pues dicho lo anterior, nos vamos a ver aquí el próximo miércoles. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto, sean felices amigos, pero sean inmensamente felices, que sí se puede. Tú eres la prisión y el prisionero, eres la celda y el carcelero, y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti, y también la libertad. Abraza, entiende, perdona. Tu sombra fuiste hecho así, que cuando lo oscuro se asoma es porque estás para